¿Por qué puedes desear una vida diferente pero sigues repitiendo los mismos hábitos? ¿Por qué una parte de ti sabe exactamente lo que necesita hacer mientras que otra parece sabotear cada intento de cambio? ¿Y si eso que llamas pereza no fuera falta de fuerza, sino una forma silenciosa de obediencia? Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tal vez el problema comience justamente ahí. Intentas disciplinar tus acciones antes de descubrir qué fuerzas están gobernando tus deseos. Suena la alarma. Sabes que deberías levantarte. La tarea está esperando. Sin embargo, el cuerpo comienza a negociar. Solo unos minutos más. Mañana sí empiezo bien. Y curiosamente, esa voz siempre parece tener mejores argumentos cuando estás cansado. El texto que inspira esta reflexión comienza exactamente en ese pequeño instante cotidiano. Unos cuantos segundos por la mañana pueden convertirse en una batalla entre la intención, la incomodidad y la huida. Todos hemos hecho esto alguna vez. Prometemos empezar el lunes, creamos planes impecables, resistimos 3 días llenos de entusiasmo y después volvemos a los viejos patrones. Entonces aparece una conclusión cruel. Tal vez simplemente no tengo disciplina, pero Nietzsche desconfiaría de esa afirmación. Para él, el ser humano no es una criatura perfectamente racional que controla obedientemente sus impulsos. Estamos atravesados por fuerzas, deseos, hábitos e interpretaciones que se disputan silenciosamente aquello que llamamos yo. Y quizá por eso intentar vencernos a nosotros mismos únicamente mediante la fuerza de voluntad produce tanto sufrimiento. Porque existe una posibilidad mucho más inquietante. Tal vez estás luchando contra el adversario equivocado. En este video recorreremos las ideas de Nietzsche, la psicología y los mecanismos ocultos del hábito para comprender por qué el cerebro aprende a escapar del esfuerzo y cómo podemos invertir esa relación. No para convertirte en una máquina de productividad, sino para investigar algo más profundo. ¿Qué sucede cuando aquello que hoy exige que luches contra ti mismo comienza, poco a poco, a formar parte de quien eres? Tal vez la verdadera disciplina comience cuando la guerra interior deja de ser necesaria. Hay algo perverso en la manera en que aprendimos a pensar sobre la disciplina. Desde pequeños escuchamos que las personas fuertes hacen lo que tiene que hacerse, mientras que las personas débiles buscan excusas. Parece lógico, hasta que te das cuenta de que esta idea convierte cada fracaso cotidiano en un juicio moral. No dejaste de estudiar, eres indisciplinado. No solo abandonaste el gimnasio, eres débil. No pospusiste un proyecto, eres flojo. Poco a poco, aquello que debería ser un comportamiento se convierte en una identidad. Nietzsche probablemente desconfiaría de esa condena. Para él, eso que llamamos yo no es un soberano sentado en un trono dentro de nuestra cabeza. Estamos atravesados por impulsos que compiten entre sí. Dentro de ti existe una fuerza que desea construir algo y también existe otra que busca comodidad inmediata. El error comienza cuando imaginamos que la disciplina significa arrinconar a una de esas fuerzas y golpearla hasta que obedezca. Porque toda guerra repetida deja cicatrices. Imagina a alguien llamado Daniel. Todas las noches promete levantarse a las 6 de la mañana para escribir. Prepara su escritorio, pone la alarma y se duerme convencido de que mañana será diferente. Sin embargo, a las 6 suena la alarma y sucede algo curioso. Incluso antes de formular un pensamiento completo, su cuerpo ya siente el peso del esfuerzo. La cama parece un refugio, el escritorio parece un tribunal. Pospone la alarma. A las 8 despierta sintiéndose culpable y aquí comienza el verdadero problema. Daniel cree que necesita aumentar la presión. Entonces pasa el día criticando en silencio su propia debilidad. A la mañana siguiente lo intenta de nuevo, pero ahora carga no solo con el esfuerzo de escribir, sino también con el recuerdo emocional del fracaso anterior.
Sin darse cuenta, está enseñándole a su propio cerebro una asociación terrible. Trabajar significa tensión. Esforzarse significa culpa. Disciplina significa sufrimiento. Es precisamente esta dinámica la que aparece en el material que inspira este guión. Cuando el esfuerzo va acompañado repetidamente de autocrítica y castigo, la resistencia puede volverse cada vez más automática. Y Nietzsche nos ofrece una perspectiva todavía más inquietante para comprenderlo. En Más allá del bien y del mal escribe: quien lucha contra monstruos debe cuidarse de no convertirse también en un monstruo. Y cuando miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Ahora lleva esa imagen al interior de la mente. Si todos los días conviertes la disciplina en una batalla contra ti mismo, quizá finalmente consigas ganar algunas batallas. Pero ¿quién estará siendo entrenado durante esa guerra? Puedes cumplir con la tarea y al mismo tiempo enseñarle a tu cuerpo a odiar cada segundo de ella. Esa es la contradicción. Tal vez las personas verdaderamente disciplinadas no pasan la vida derrotando heroicamente sus tentaciones. Quizá han construido una relación diferente con el esfuerzo. La incomodidad sigue existiendo, pero ha dejado de significar una amenaza. Y aquí aparece la primera grieta en aquello que creías sobre ti mismo. Tal vez no estás huyendo del trabajo porque naciste sin disciplina. Quizás simplemente estás obedeciendo una asociación que se ha repetido tantas veces que terminó pareciendo parte de tu personalidad. Y todo aquello que fue aprendido también puede, poco a poco, volver a aprenderse de una manera diferente. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas: yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde, y el motivo es simple: confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición. Es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Existe una diferencia brutal entre hacer algo porque te obligas y comenzar a desear aquello que antes tenías que imponerte. La primera experiencia se siente como una prisión, la segunda se siente como una transformación, y quizá sea aquí donde Nietzsche se vuelve mucho más interesante que cualquier discurso barato sobre la fuerza de voluntad. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: es preciso tener todavía caos dentro de uno mismo para poder dar a luz una estrella danzante. El caos, por lo tanto, no necesita desaparecer, necesita ser transformado, y esta distinción cambia por completo nuestra manera de entender la disciplina, porque tu cerebro aprende mediante asociaciones. Piensa en tu celular. A veces basta con verlo sobre la mesa para que aparezca un impulso casi automático de tomarlo. Ni siquiera sabes si hay un mensaje esperando. Aún así, tu mano se mueve. El objeto se ha convertido en una promesa. Tu cerebro aprendió que esa pequeña pantalla puede ofrecer novedad, distracción, placer o alivio. Ahora piensa en tu escritorio. ¿Qué te promete? Para muchas personas promete presión, retraso, comparación.
la desagradable sensación de descubrir todo aquello que todavía no han logrado hacer. Por eso alguien puede pasar 40 minutos evitando una tarea que solo le tomaría 15. No necesariamente está huyendo de la tarea, está huyendo de aquello que aprendió a sentir frente a ella. El material que inspira este guión aborda precisamente este punto. Las recompensas y las expectativas pueden vincularse con las señales que anteceden a una actividad, haciendo que ciertos comportamientos sean buscados mientras que otros provoquen resistencia incluso antes de comenzar. Entonces imagina invertir esa lógica. Decides escribir todos los días, pero en lugar de exigirte 2 horas de concentración desde el primer día, estableces un ritual casi ridículo: sentarte, abrir el documento y escribir durante 10 minutos. Al terminar, no revisas inmediatamente el texto buscando defectos. No te preguntas si hiciste lo suficiente. Simplemente reconoces: estuve aquí y lo hice. Parece demasiado poco. Y precisamente por eso funciona como una ruptura psicológica. Durante años quizá terminaste cada esfuerzo diciéndote: fue muy poco, debí haberlo hecho mejor, mañana tengo que compensarlo. Es decir, después de trabajar, le ofrecías a tu cerebro un castigo, y luego te preguntabas por qué empezó a resistirse al trabajo. Hay algo casi absurdo en esto. Azotamos al caballo y después nos indignamos cuando teme que nos acerquemos. Nietzsche no quería un ser humano eternamente ocupado en obedecer órdenes, ni siquiera las propias. Su idea de superación apunta hacia algo más profundo: transformar nuestra propia manera de desear. No limitarse a decir «tengo que hacerlo», sino construir poco a poco a alguien para quien ese comportamiento comienza a formar parte de su identidad. Es ahí donde la disciplina deja de ser una correa. No necesitas amar cada mañana difícil. No necesitas sentir placer en cada repetición. Necesitas enseñarle a tu cerebro que el esfuerzo no significa necesariamente castigo, porque quizá la forma más poderosa de disciplina no consista en obligarte eternamente a seguir caminando. Consiste en convertirte en alguien para quien permanecer inmóvil empieza a resultar más extraño que continuar. Existe una pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Y si el sufrimiento no estuviera impidiendo tu disciplina, sino que simplemente estuvieras interpretándolo de la manera equivocada? 2 personas pueden sentir exactamente el mismo cansancio y atribuirle significados completamente diferentes. Para una, el dolor después de entrenar significa «esto me está destruyendo». Para otra, «me estoy haciendo más fuerte». La sensación física puede ser similar. Lo que cambia es la historia que se construye alrededor de ella. Nietzsche comprendió algo inquietante sobre el sufrimiento. El ser humano puede soportar mucho más cuando consigue transformar el dolor en significado. En El crepúsculo de los ídolos encontramos una de sus frases más conocidas: «Lo que no me mata me hace más fuerte». Pero sería superficial interpretar esto como una glorificación ciega del dolor. No todo sufrimiento fortalece. Algunos sufrimientos simplemente lastiman. Lo que importa es lo que hacemos psicológicamente con ellos. Imagina a una mujer llamada Elena. Durante meses intenta terminar un libro. Todas las noches se sienta frente a la computadora y después de 20 minutos comienza a sentir ansiedad. Las frases le parecen malas. Surge el deseo de abandonarlo todo. Elena interpreta esa incomodidad como una prueba de incapacidad. Tal vez no tengo talento. Entonces cierra el documento. Sin darse cuenta, acaba de enseñarle algo a su cerebro. Cuando aparezca la incomodidad, escapar produce alivio. Al día siguiente, la ansiedad regresa todavía más rápido. El material que inspira este guión presenta una idea fundamental. El esfuerzo tiene una sensación propia y puede adquirir diferentes valores dependiendo de lo que ocurra repetidamente después de experimentarlo. Esto significa que quizá estés condicionando tu mente todos los días sin darte cuenta.
Cada vez que huyes y sientes alivio, recompensas la huida. Cada vez que enfrentas una tarea y terminas insultándote a ti mismo, castigas el esfuerzo, y después esperas desear la disciplina. Es como plantar espinas y sorprenderte porque no crecieron flores. La transformación comienza cuando Elena cambia algo aparentemente insignificante. Cuando aparece la ansiedad, no intenta eliminarla. Simplemente se dice: aquí es donde normalmente huyo. Y escribe una frase más, no 50 páginas, una frase. Esa noche decide terminar deliberadamente en un punto que sabe que puede completar. Cierra la computadora sin juzgarse. Por primera vez, su cerebro no recibe el viejo mensaje de fracaso. Es algo pequeño, casi invisible, pero la disciplina se construye precisamente en esos lugares donde nadie aplaude. Quizá la voluntad de poder de Nietzsche pueda entenderse aquí no como un dominio brutal sobre uno mismo, sino como la capacidad de dar forma a nuestras propias fuerzas. La incomodidad deja de ser una orden para retroceder y se convierte en una señal de que hemos llegado a una frontera. Y toda frontera plantea una pregunta: ¿volveré a huir porque duele? ¿O descubriré en quién puedo convertirme si permanezco aquí un instante más? ¿Por qué algunas personas continúan justo cuando el entusiasmo desaparece, mientras que otras abandonan todo ante la primera señal de resistencia? Tal vez la diferencia no esté en la cantidad de sufrimiento que pueden soportar. Quizá esté en el significado que aprendieron a darle al esfuerzo. Observa a alguien que está comenzando un cambio. Durante los primeros días hay energía. Levantarse temprano parece posible. Estudiar resulta interesante. Entrenar produce orgullo. Pero entonces llega un martes cualquiera. Dormiste mal. Nadie te está observando. No hay inspiración, música épica, ni promesas de una transformación inmediata. Solo estás tú frente a aquello que necesita hacerse. Es en ese instante cuando la disciplina revela su verdadero rostro. El material que inspira este guión menciona investigaciones sobre personas con mayor autocontrol y presenta un hallazgo contraintuitivo. No parecen pasar todo el día librando batallas heroicas contra sus deseos. En muchos casos, experimentan menos conflictos y organizan sus circunstancias para depender menos de una resistencia constante. Esto destruye una fantasía peligrosa, la idea de que tener disciplina significa sufrir más que todos los demás. Imagina a dos hombres enfrentando la misma noche agotadora. Uno deja el celular sobre la mesa mientras intenta estudiar y pasa 40 minutos resistiéndose a las notificaciones. El otro deja el teléfono en otra habitación antes de comenzar. El primero necesita ganar decenas de pequeñas batallas. El segundo eliminó gran parte de la guerra antes de que siquiera comenzara. En medio de esta diferencia, una frase de Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, se convierte casi en una advertencia psicológica. Quien lucha contra monstruos debe cuidarse de no convertirse también en un monstruo. Y cuando miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Tal vez el monstruo moderno sea esa necesidad de convertirlo todo en una batalla. Tú contra la comida, tú contra el celular, tú contra el sueño, tú contra tus deseos, tú contra ti mismo. Pero ¿quién puede vivir durante décadas en una guerra civil? La persona disciplinada no necesariamente es aquella que posee una voluntad sobrehumana. Muchas veces simplemente es quien comprendió sus propias debilidades y dejó de ponerlas a prueba innecesariamente. Prepara su entorno antes de que llegue el cansancio. Reduce el número de decisiones. Establece horarios. Elimina tentaciones. Hace que el comportamiento deseado sea más fácil de iniciar. Eso no es debilidad. Es comprender inteligentemente tu propia naturaleza. Nietzsche estaba profundamente interesado en la autosuperación, pero superarte no significa necesariamente odiar lo que eres ahora. Significa volverte capaz de organizar tus fuerzas alrededor de algo más grande.
y quizá esa sea la diferencia silenciosa entre rendirse y persistir. Quien se rinde con frecuencia espera tener ganas para actuar. Quien persiste construye una vida en la que no necesita preguntarse todos los días si tiene ganas de hacerlo, porque cuando cada mañana exige una nueva decisión, conviertes tu existencia en un tribunal, y tarde o temprano, cansado de ser al mismo tiempo juez, acusado y verdugo, simplemente abandonas el juicio. Existe una etapa extraña de la disciplina de la que casi nadie habla. Ese momento en el que sigues sintiendo el peso del esfuerzo, pero ya no deseas escapar de él. El corredor empieza a extrañar el agotamiento. El escritor siente que algo anda mal cuando pasa demasiados días sin escribir. La persona que antes estudiaba por obligación comienza a experimentar cierta inquietud cuando se aleja de los libros. Lo difícil no se volvió fácil, lo difícil adquirió significado. Esta distinción es esencial, porque existe una mentira seductora en la idea de que debemos aprender a sentir placer en todo. Nietzsche jamás prometió una existencia sin resistencia. Su filosofía apunta precisamente a lo contrario. Algunas transformaciones exigen atravesar aquello que preferiríamos evitar, pero existe una diferencia entre sufrir por imposición y elegir conscientemente una incomodidad, porque forma parte de la persona en la que estamos intentando convertirnos. El material que inspira este guión presenta una idea fascinante. Cuando el esfuerzo se asocia repetidamente con algo gratificante, la propia sensación de esforzarse puede adquirir valor. Esto no significa que una tarea difícil se transforme mágicamente en algo divertido. Significa que el cerebro puede dejar de interpretar la incomodidad únicamente como una señal para escapar. Piensa en un gimnasio vacío a las 6 de la mañana. Durante las primeras semanas, alguien entra a ese lugar sintiendo que está pagando una deuda. Cada ejercicio parece un castigo. Cada minuto se cuenta. Meses después, sin embargo, esa misma persona cruza la puerta y reconoce el olor, el silencio, el peso entre sus manos. Algo cambió. No necesariamente en los músculos, sino en la interpretación. Ahora esa incomodidad anuncia algo. Estoy haciendo aquello que me prometí a mí mismo. Y aquí existe un peligro. No conviertas la disciplina en una obsesión. Nietzsche no debe utilizarse como excusa para destruir el cuerpo, eliminar el descanso o medir tu valor según tu productividad. Descansar también puede ser una decisión que demuestra fortaleza cuando podrías continuar únicamente para demostrarle algo a alguien, incluso a ti mismo. El verdadero cambio es más silencioso. Empiezas poco a poco, repites, reconoces el esfuerzo antes de juzgar el resultado. En lugar de terminar cada sesión pensando únicamente en todo lo que faltó, reconoces aquello que sí cumpliste. Poco a poco, tu cerebro deja de escuchar castigo cuando se encuentra con la dificultad. Empieza a escuchar camino, y quizá ese sea el placer oculto de la disciplina, no el placer de sufrir, sino la profunda satisfacción de darte cuenta de que ya no necesitas escapar de todo aquello que te incomoda, porque llega un momento en el que la pregunta deja de ser ¿cómo puedo obligar a mi cerebro a hacer esto? Y se convierte en algo mucho más inquietante. ¿En quién me estoy convirtiendo cada vez que elijo permanecer cuando mi antigua versión habría huido? Quizá ahora podamos llegar a la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si no necesitas eliminar tu resistencia, sino aprender a atravesarla sin obedecerla? Porque habrá mañanas en las que ningún método parecerá funcionar. El cuerpo estará pesado, la cama estará calientita, el proyecto parecerá demasiado grande, y una voz extremadamente convincente surgirá dentro de ti diciendo, hoy no, mañana lo compensas. Es en ese instante cuando necesitamos comprender con mayor cuidado la voluntad de poder en Nietzsche. No significa simplemente dominar a otras personas,
ganar competencias o convertirte en alguien brutalmente productivo. En una lectura más profunda, apunta hacia una vida que busca expansión, transformación y superación de las formas que la aprisionan. Y existe una prisión particularmente eficaz: creer en todos los pensamientos que aparecen cuando sentimos incomodidad. Sientes ansiedad y concluyes que debes detenerte. Sientes cansancio y concluyes que eres incapaz. Encuentras dificultades e interpretas eso como una prueba de que elegiste el camino equivocado, pero una sensación no es una sentencia. En medio de esta batalla silenciosa, Nietzsche escribe: «Debes llegar a ser quien eres». La frase parece contradictoria. ¿Cómo puede alguien convertirse en aquello que ya es? Quizá porque existe una enorme distancia entre nuestras posibilidades y la manera automática en la que vivimos. Llegar a ser quien uno es exige abandonar algunas versiones de nosotros mismos que fueron construidas por el miedo, el hábito y la repetición. Es aquí donde engañar al cerebro adquiere otro significado. No necesitas convencerlo de que una hora de esfuerzo será maravillosa. Dile simplemente 5 minutos. No prometas escribir el libro. Abre el documento. No prometas transformar tu cuerpo. Ponte la ropa para entrenar. No prometas estudiar 50 páginas. Lee 2. El material que inspira este guión explora precisamente esta reducción de la barrera de entrada, hacer que el comienzo sea tan pequeño que la resistencia parezca desproporcionada, permitiendo que la repetición le enseñe al cerebro una nueva relación con la tarea. Parece insignificante, pero hay algo profundamente nietzscheano en ello. Estás dejando de esperar a la versión idealizada de ti mismo. Quizá esa persona perfectamente motivada nunca aparezca. En su lugar estás tú, cansado, contradictorio, algunas veces valiente, otras veces asustado, intentando construir una existencia diferente con las fuerzas que tienes disponibles hoy. La disciplina no es la ausencia de debilidad, es dejar de darle a la debilidad el derecho de decidirlo todo. Y después de repetir este gesto cientos de veces, sucede algo extraño. La incomodidad sigue llamando a tu puerta, pero ya no tiene la misma autoridad. La reconoces, casi como a un viejo fantasma, y mientras te susurra «huye», tú empiezas, no porque finalmente te hayas vencido a ti mismo, sino porque dejaste de necesitar convertir cada comienzo en una guerra. Antes de terminar, quiero agradecerte por haber permanecido conmigo hasta aquí. Y digo permanecido, porque quizá esa sea precisamente la palabra más importante de todo lo que hemos hablado. Hace algunos años tenía la costumbre de abandonar ciertas cosas cuando me daba cuenta de que no sería bueno en ellas de inmediato. Recuerdo una noche en particular sentado frente a una mesa, mirando algo que había prometido terminar. No era una tarea imposible. El problema era esa conocida sensación de estar atrasado con respecto a la persona que imaginaba que debería ser. Esa noche hice algo diferente. En lugar de intentar compensar meses en unas cuantas horas, decidí terminar solamente una pequeña parte. Cuando terminé, cerré todo y me fui. Parecía ridículo. Pero al día siguiente regresé. Y quizá la disciplina sea mucho menos cinematográfica de lo que nos gusta imaginar. A veces, no aparece como un guerrero atravesando el fuego. A veces, es simplemente alguien cansado diciendo, «Hoy vuelvo por 5 minutos más». Así que gracias por dedicar una parte de tu tiempo a esta reflexión, porque el tiempo probablemente sea una de las cosas más íntimas que alguien puede ofrecer. Y si alguna idea de este video permanece contigo, espero que sea esta. No necesitas construir toda tu vida mañana. Solo necesitas dejar de enseñarte a ti mismo que toda incomodidad es una orden para huir. Ahora quiero saber algo. Y no se vale responder como si Nietzsche estuviera corrigiendo tu comentario. ¿Cuál es la tarea que más evitas, aun sabiendo que podría cambiar tu vida?
escríbelo en los comentarios. Quizá ponerlo en palabras sea una manera de finalmente enfrentar aquello que llevas meses negociando contigo mismo. Y si este video hizo que vieras la disciplina de una manera diferente, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Sí, lo sé. Después de casi convertir tu relación con el sufrimiento en una investigación filosófica, llegamos al momento en el que tengo que pedirte que presiones un botón. Hasta Nietzsche tendría problemas con el algoritmo. Pero hazlo. Así ayudas a que este espacio siga reuniendo filosofía, psicología y esas preguntas incómodas que normalmente aparecen cuando todos los demás ya se fueron a dormir. Y no te vayas todavía. Hay otro video apareciendo en tu pantalla en este momento. No voy a decirte exactamente de qué trata. Solo te dejaré una pista. Quizá algunas de las decisiones que consideras más personales ni siquiera comenzaron en ti. Cuando descubras de dónde vinieron, puede que algunas partes de tu personalidad se vuelvan difíciles de ver de la misma manera. Haz clic y descúbrelo. Gracias por estar aquí. Y cuando la incomodidad vuelva a aparecer mañana, recuerda, no prometas ganar toda la guerra. Simplemente no huyas de la próxima batalla antes de que comience.